Era una experiencia maravillosa montarse en la estación del metro, por ejemplo, del tren de Botero, ir a Cisneros, escuchar ese... Tac, 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 tac. Claro, ver, El ulular. ver la naturaleza, ver los paisajes, de pronto observar cómo el maquinista y todas las profesiones que estaban alrededor del tren cumplían su labor. Generador de economía impresionante. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de todo esto, César? ¿Qué? Lo más lindo y lo más deplorable. Las joyas arquitectónicas que se construyeron de Puerto Berrío a Medellín en cada estación no tienen nombre. Y yo no creo que en este momento haya más de 5 estaciones en ese recorrido. Es que eran unas joyas impresionantemente hermosas. Cierto que a usted le tocó mucho porque usted Yo iba a crecí en Cisneros. Cisneros, En claro, Cisneros. claro. Y entonces uno iba a un lugar donde había un trapiche, Al Zarzal. que era cerca de Cisneros, ¿no? Sí, el Zarzal, una finca que queda ahí, claro, de una familia muy amiga mía. Hombre, un saludo para Consuelo Londoño, Amparo Londoño, Sí. Nazaret, todos los Londoño, grandes amigos de Cisneros, compañeros de juventud. Ramón, ¿usted montó en tren? Hombre, por Dios, César. Hombre, la Eso pregunta fue lo- ofendióme. Sí, hombre, fue lo más bello que tuvimos en Antioquia. La verdad, yo lo más monté, bello. voy a decir la verdad sin ofender, pues, o sea, Dilo. yo me acuerdo haber montado 1 o 2 veces, como de paseo a los 18 años, yendo a Cisneros, ¿Tú yendo, tienes recuerdos de los 18 años? yendo a ¿Qué Botero, niño tan- yendo a Botero, ¿es que se llama? ¿Botero no? Botero. Boteros, la no es que estación. eran de aquí. Para abajo eran Estación Villa, El Bosque, Bello, Machado. Bello, Machado, seguía Bar- Copacabana, seguíamos Girardota, Sí, y de ahí se seguía Barbosa, Barbosa, Pradera, Popalito. Popalito, Botero, Botero. Santiago. Bueno, Santiago, y ustedes dos que montaron, ¿era de carga o era de pasajeros? Hombre, te cuento, había uno de pasajeros, ¿me entendés? Que era montar casi en un barco, muy elegante. Es decir, uno que iba de aquí, de Medellín a Magá, Sí. ¿ves? Y llegaba a La Pintada. Sí. Bueno, y el otro que era Medellín, Puerto Berrío. Pero después se ¿entendés? extendió hasta Barranca y se llamaba el mixto. Correcto. Y mixto porque llevaba carga y llevaba pasajeros. Cuando usted cuenta la historia de Estados Unidos, que cada rato nos la narra, se habla del desarrollo de los Estados Unidos gracias al tren. El oeste no habría sido lo que es hoy sin el tren que lo atravesó luego de la Guerra de Secesión. Y entonces, ¿qué Sí. seríamos nosotros si tuviéramos todavía el tren? Hombre, seríamos un país hiperdesarrollado. Y te voy a explicar por qué. No, yo quiero que más bien que le explique usted, mi querido. Muy amable, te agradezco. Mira, hombre, no me explico, César, cómo los antioqueños permitimos que vendieran el Perdón, antes de que ferrocarril de continúe. Antioquia. Venga, ¿quiere tintico? No, gracias, No. por ahora. Bueno. Va a tomar el agüita. Mientras va conversando, yo voy a Muy servir querido. tintico. Ve, hombre, Ya me te está comento, mirando. César, no me explico cómo el país permitió los antioqueños haber vendido el ferrocarril de Antioquia. Es que fue un tesoro, te lo digo. Es decir, donde había algo maravilloso para nosotros. Es decir, aparte de mover mercancía y de prestar un servicio de ganadería, de transporte, en fin. Es decir, lo más doloroso era lo que nosotros sentíamos, el calor humano que sentíamos en el tren. Vamos a recordar con nuestros televidentes las historias que tienen del tren. Correcto. Si usted tiene alguna fotografía, si tiene algún recuerdo, si montó en el tren, si paseó, si trabajó, porque sé que muchas personas trabajaron ya sea en la parte técnica, por decirlo Correcto. así, o simplemente en la logística. Cuéntenos qué relación tuvieron ustedes con el tren. Cuando hablamos del tren es en Antioquia, pero también podríamos hablar del Toda tren en Colombia. Colombia. Toda En Colombia. todo Colombia hubo, muchas gracias, don Néstor Armando. Gracias, Mucho don gusto. Néstor. En todo Colombia hubo algún referente y tuvo algún impacto del tren. Claro, el ferrocarril del Pacífico, Correcto. el ferrocarril de la costa. Pues es que de aquí salía, en los años 60, yo recuerdo, que era como una especie, pongámoslo en estos términos para que la gente lo pueda entender, como un tranvía, Como un tranvía. de un solo vagón largo, que Sí. se llamaba el Expreso del Sol, que iba A Santa Marta. Santa Marta. Sí, señor. Y era una cosa, pero lujosísima.
Era hazte de cuenta, un vagón del metro así de largo, Sí. autónomo, que llevaba un cupo, era como si fueran en un avión, y era el Expreso del Sol de Medellín a Santa Marta. Eso ¿Y era cuánto una se demoraba delicia. uno? Qué bonito. Y uno, o sea, usted se iba a ir para Santa Marta, ¿se demoraba cuánto? Póngale que 12 se horas. pudiera demorar, no, mucho más. Dos días. Se demoraba, 18. se demoraba casi el día completo. Es así. Pero eso sí tenía un restaurante increíble, las literas, no, eso era un lujo viajar en el Expreso. ¿Y cómo Ramón cómo se alimentaba un tren? ¿De qué función? Era todo a vapor. Hombre, uno fueron las máquinas diésel, que esas fueron posteriores, pero primero eran las máquinas de chimenea. Claro. Sí. Y esa máquina Era de vapor chimenea, de agua. vapor y agua, eso estaba alimentado por carbón, Por carbón. ¿entender? Y por leña. Y era donde veíamos el humo que salía. Entonces, me imagino que los trabajadores, pues, que tenían que alimentar ese fogón eran caldera. muchos. La caldera. La caldera, porque llegaban a una estación, se les acababa la gasolina, por decir Es algo. así. Y resulta que llegaban a una estación, había un tanque impresionantemente grande de agua. Ahí paraba la locomotora y tenía una cisterna. Se llenaba la cisterna. Los fogoneros que llamaban, que eran los que atizaban el horno que iba calentando el agua, esos fogoneros les tenían que dar, óigase bien, se turnaban, una hora o 2 horas. Y cada vez que terminaba un turno se tomaban un litro de leche. Ah, los que trabajaban Un litro ahí. de leche. El fogonero, el que cogía la pala de carbón y la Sí. metía al horno, que el horno iba aquí adelante. ¿Y cierto que se jubilaban más rápido? Con 20 años. Con 20 años. O sea, se jubilaban con 20 años de trabajo por eso. En el ferrocarril, prácticamente yo tengo compañeros de estudio que empezaron a trabajar en el ferrocarril Sí. y se jubilaron de 40 años. Esa Yo tengo foto- compañeros que hace 40 años Sí. están jubilados. O sea, esa foto no es tuya. Qué belleza de foto. Pero como quedé bien ahí, hombre. Sí. No, esa foto no es tuya. Ese sombrero. No, ese es Darío, vele la cara. Darío. Hombre, respete. Pero venga, ahí sí explíquenme desde la técnica, esa chimenea, esa sí la está viendo. Esa es la Ramón? chimenea, sí, cómo no. Sí. O sea, eso ahí era una caldera, le metían carbón y leña. Carbón y leña y hoy. eso era un tanque de agua. Fue el oil. Acordate que también le echan fue el oil. Sí, pero para Sí. mover más como las... Correcto, sí. Como aceite. Sí, correcto. Para mover. Bueno, Pero oil. la propulsión se la daba el vapor. Es Venga, así. y una cosa que sí hay que Dale, tratarla de meterle en la cabeza. una ¿Cómo hermosura, construyeron la vía? Espere un segundito, mire, esa edificación que está al fondo, yo creo que es uno de los patrimonios arquitectónicos más hermosos de Antioquia, que afortunadamente lo restauraron y hoy es la sede de la Brigada del Ejército de Puerto Berrío. Es así, que era el viejo Hotel Magdalena. El viejo Hotel Sí, Magdalena. señor. ¿Es el Hotel Magdalena? El Sí, Hotel señor. Magdalena, un espectáculo, un una espectáculo. edificación de tipo republicano, ¿qué? Republicano. Mira, todos nuestros padres, abuelos, fueron a pasar su luna de miel Allá. y de ahí cogían para Barranquilla por el Claro. río. O por el río, o ya después del ferrocarril para Barranca Bermeja, Correcto. o cogían para la costa en el Expreso del Sol. Es así. Pero vos preguntaste cómo se comenzó eso. No, es que ayúdeme a entender. ¿Cómo se construyó? No, cómo construyeron esas vías. Del Porque eso Ferrocarril. finalmente son 2 rieles por los cuales van una máquina, unas rueditas, pues unos rodillos, Sí. y que están impulsados por el vapor. Mire, yo creo que a ese señor todavía, y por mucho que se le pondere, jamás terminaremos de ponderar al señor Pedro Justo Berrío, el mejor gobernante de todos los tiempos de Antioquia. Es así, ¿O no? es así, y no debemos olvidar a Francisco Javier Cisneros, que fue el que trajeron de Cuba Claro, para hacer los proyectos. Pero lo que tú dices, de los hombres más valiosos de Antioquia, Pedro Justo Berrío. porque él fue el que lo trajo. Bueno, Sí, él fue el que hizo. Vea, Es así. Pedro Justo Berrío fue nombrado dictador de Antioquia, es decir, con poderes omnímodos para manejar el estado de Antioquia, luego de la batalla del Cascajo, cuando mataron a Pascual Bravo. Correcto, ¿cierto? es así. 1863. 63, es así. Y entonces Pedro Justo Berrío dijo, no, aquí hay que hacer un camino al Magdalena, porque el camino al Magdalena era por aquí, por el oriente, y había que bajar por todos estos despeñaderos, Salomón de Mula,
pasar por Sonsona, Becorral, seguir a Puerto Nare, todo eso, ¿cierto? Es así, es Y él así. dijo, yo quiero un camino. Muy largo. Un camino que llegue directamente al Magdalena y que no sea muy pendiente. Y pensó en un sitio que se llama Remolino Grande. Ahora sigue usted la historia, amigo mío. Y de ahí llegan al punto más grande, más difícil que tenemos, que era el túnel de la quiebra, que ahí no se le medía a nadie, porque para pasar la quiebra, claro, tú recuerdas, claro. el problema tan grave. Pero resulta que él cuando llega y ve a Remolino Grande, hoy es Puerto Berrío, y se llama Es Puerto así. Berrío en honor de Pedro Justo Berrío. Entonces él dijo, aquí va a ser la base. Y ahí empezó a construir. Él Le digo se que la gente que murió, porque era una selva Ahí está. subtropical húmeda. No, es que construir eso, A ver, uno bueno. no se Es el túnel de la imagina. quiebra. No. Ese es el túnel de la quiebra, pero imagínense pues, y eso es hierro. Pero venga, es que este túnel tiene una historia bellísima. El túnel de la quiebra, hombre. Es decir, aquí los mejores ingenieros salieron de la Escuela de Minas. Yo estudié en el Colegio de San José con los hermanos cristianos, y de los hermanos cristianos salían para la Escuela de Minas. Y los mejores ingenieros salieron de allá. La tesis de Alejandro López. ¿Cómo fue la tesis de él? Que querían construir un túnel, el paso de la quiebra, que era de lo más complicado que podía haber. Porque además es una roca demasiado, es decir, es un terreno demasiado rocoso. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. ¿verdad? El Exactamente. Y túnel de la entonces, quiebra. don Néstor Armando, Pues resulta que cuando cuando Francisco Javier Cisneros lo contrató Pedro Justo Berrío, Eso o sí. hizo el contacto, pero en esas murió Pedro Justo cuando salió en 1874 de la así. presidencia del Estado. Llegó Recaredo de Villa. Correcto. Y firmó con él el contrato y vino Pedro Justo Berrío a hacer este ferrocarril. Y empezaron a extender el ferrocarril Grecia, Cabañas, Malena, Caracolí, Malena, Monos, Monos, arriba. Pavas. Y llegaron Virginias. a Cisneros, Virginia. Hey. Llegaron a Cisneros en 1910. Sí, señor. Es así. Y Cisneros era un campamento. Y resulta que se llamaba el Zarzal. Y ese campamento se transformó en municipio. Y ahí viene el lío para hacer el túnel de la quiebra. Es así. Y surge una estación importantísima que tú sabes, Santiago, Porce, Claro. para venir a buscar el punto clave que era cómo vamos a sobrepasar esa montaña, que nadie se le medía. Ese era el problema grave, álgido. Y entonces, ¿quién llegó allí? Entonces resulta que pasó mucho tiempo porque la mercancía toda llegaba hasta Cisneros. Mira la estación Santiago. Ya en la estación Santiago. No, Aquí eso es donde una está el hermosura. radar. Miren ese tren echando humo. Y mire la Echando humo. estación, y mire la edificación. Ajá. Y entonces resulta Y, que... y ese es de doble vía, ¿eh? Claro. Doble vía, sí. Claro. Porque no siempre era así. no. Ok. Doble vía porque está en la estación para Sí. hacer cambios. Correcto. Pero la Pero eso carretera solamente no se- era una vía. ¿Ah? Una vía. Normalmente era una normalmente vía. Es era una sola vía, pero cuando llegan a las estaciones se abren en 2 o 3, como aquí el metro, Sí. que se abren para poder que otros trenes puedan apartarse y se puedan parquear. Es. Resulta que entonces la mercancía llegaba hasta ahí, hasta Cisneros, y tenían que montar a lomo de mula toda la mercancía para poder sobrepasar la quiebra. Y en Bravísimo Santiago era. ya habían terminado el tren hasta Medellín en 1914. Es así. Entonces ahí retomaba el tren y llegaba a Medellín. Pero ¿cómo hacemos? Entonces vamos a quedarnos toda la vida montando en mula para poder atravesar la quiebra. Ya aparece Alejandro López. Ahí aparece Alejandro López, que saca su tesis sobre cómo se construía un túnel, atravesando, rompiendo esa semejante roca. Y hace un estudio, y ese estudio es tan bien hecho que la Escuela de Minas no lo aceptó. No lo aceptó porque no creyeron que era posible que los antioqueños rompieran esa roca. Sí, ustedes dicen que No, uno y lo para... más berraco, oiga, Sí. pero lo más berraco es esto. ¿Qué? Era que era con 2 frentes de trabajo, uno por Santiago y otro por el Limón. Es así. Y entonces la Escuela de Ingeniería decía, yo no me creo que se vayan a encontrar. Se equivocó por menos de 10 milímetros el empate entre las 2 bocas. Es así, Qué bien. por 10 milímetros. Si uno en ese entonces se demoraba 18 o 20 horas para llegar a Santa Marta, desde Medellín, ¿cierto? Eso Sí, fue lo que nos sacaron sí, de decir. es así. En el bus, ¿cuánto se demoraba? En el bus uno se podía demorar los 2 días. Sí. Porque era pura carretera destapada. Es así. Es decir, aquí llegaba hasta el Atillo pavimentada, de ahí para allá, dele, carretera destapada, amigo.
Tengo dos dudas que enseguida nos las resuelven ustedes dos que montaron en tren. Y ese- La comida, ¿cómo era la comida? Pues, o sea, como eran 18 horas, entonces había un vagoncito para comer. Era un restaurante. Y había Restaurante a la musiquita y todo, carta. y había carta. musiquita y De parlantes. lo que Delicioso. usted quiera. Ahí Sí. bailaban, había rumba. Bailaban. Claro. Mensajes de WhatsApp en el 305-316-6560, hablando del tren en nuestro programa. Soy Margarita Cano. Usted me puede correr un poquito el televisor para acá, que es que no me oye. Si quiere que le lea. Ah, pues que, porque usted está más cerquita. Soy Margarita Cano y más o menos del 70 al 76 una tía estuvo en el Liceo de Cisneros como profesora. Ella es de las monjas de la presentación y a mí me tocó varias veces ir en tren. Era delicioso. Salíamos unas veces muy temprano en la mañana y otras veces como a las 6 de la tarde. Los paisajes eran bellos y el túnel era delicioso pasar. Por ahí se demoraba como 15 minutos. Es que son ¿De qué 4 túnel le está hablando ella? De la quiebra. También. 4 kilómetros y medio. Eso es. Es la extensión. Sí, muy bien. eso. Bien, entonces la vida se llevaba a cabo al interior del tren y lo que le preguntaba, había musiquita, había Delicioso. comida, ¿cómo era eso? Todo. Hombre, ve, habían 3 clases, primera, segunda y tercera. La primera era de lujo. O sea, es decir, así como ángeles, querubines y... Sí. Pues sí, pues Como en sí. los aviones. Correcto. Primera clase, ejecutiva y no sé qué. Correcto. económica. eso es. Y económica. La primera, elegantísima, estilo montarte tú en un barco. Sí. Elegantísima. La segunda... Perdón, los Sí. asientos eran de Correcto. cuero, abullonados, pero lujosísimos. Primera. Primera. Esa Ah, es. bueno, venga, ¿y ellos iban adelante o atrás? Pues, No, los de primera iban en primera. o sea, adelante. no, pero adelantico, pues. Adelante, de los primerito. vagones de No, yo adelante. digo es por el... Ave Por el María, Ah, ese hombre, es el qué mixto. lujo. Sí, yo digo Ese es es el mixto. como la posibilidad de que... Ferrocarril. ¿Dónde iba la locomotora? ¿Atrás o adelante? Adelante. Adelante, Como claro. Adelante. Sí, pero- Listo. pero Y no ese, sé ahí y dónde ese está. humito no le caía a los de No, primera. iba muy alto, demasiado. Ahora, si vos te subías al techo, sí. Cuando nosotros Claro. le pegábamos al tren ¿A usted se le pegaba el tren? Yo y a los también. trenes de carga. Usted también. Que volaba el Él colegio. también, Ramón, sí. usted se Corrí montaba- por encima de los trenes de Yo carga. también. pero eso no se corriste podía hacer. también. Pero corríamos. Claro, nos metíamos ¿cómo allá. así? Claro, eso nos ocurrió. Vea, de Cisneros a Sofía pasaba uno por un mangal Sí, lleno de mangos, pues, Cogiendo. y uno llegaba y saltaba a coger Es los así. mangos y caía sobre el techo. ¿En serio? ¿Serio? Oye, pero hay y, una- y el humo, llegaba uno a la casa, a uno siempre lo pillaban. Volado, pues siempre lo pillaban porque llegaba tiznado. Ah, ¿usted llegaba era así? Claro. Pues, Vuelto yo nada. pensé que es que era... Sí, así natural. Pero que acordarles Tiznado. de la estación Sofía, de los Barreneches. De los Hernán Barreneche. Los Barreneches, Claro, sí. ¿Y usted también, Claro. Ramón, usted se montaba en el... Entre los trenes encima y pasaba el Monte del Mico montado. Y pasábamos el túnel acostado sobre el techo. Eso es cierto, eso es cierto. Lo que O ¿Sabe entre qué? los Yo me- vagones, o colgado de las escaleras entre los vagones. Yo tengo un recuerdo de esas dos veces que monté, de las ventanas Del que tren. bajaban De cremallera. de cremallera. Entonces ustedes se metían o sea, la bajaban, se metían por ahí y se iban para... No, eso, en cada vagón hay una escalera que lleva al techo. Uno se subía por esa escalera. Inclusive los de pasajeros también tenían esa escalera al Y techo. usted- y Porque ustedes es que arriba cuentan- iban venga, y ustedes como una especie, cuentan- le llamaban palafreneros, pero el palafrenero Sí. era, aquí había, en cada vagón había una rueda como si fuera un timón. correcto. Entonces, cuando había cualquier emergencia, el tipo llegaba y tenía que darle vueltas a eso para frenar ese vagón. Y ustedes dos cuentan con mucho orgullo eso, Sí, Ramón. hombre, para mí fue el honor más grande. Acabo de sacar un trabajo que se lo voy a entregar a usted sobre la reestructuración de las vías férreas en Antioquia. Se lo mandé al señor gobernador de Antioquia y le gustó mucho y se lo leí a todos los ferroviarios de Antioquia, se lo entrego. Ah, bueno, gracias. Esto se le leyó a los señores ferroviarios de Antioquia. Que sé que por ahí hay un proyecto para volverlo a... No, es que claro, bien, ahora el doctor Luis Pérez dice que lo hace porque lo El hace. señor gobernador de Antioquia le encantó ese trabajo y dijo, él está en ese proyecto. ¿Dónde lo voy a empezar? Debe ser de Barbosa, tren de cercanías de aquí hasta Barbosa. ¿Hasta dónde? Hasta Berrío, por Porque es empezar. que, venga, las grandes ciudades del mundo. No, todos grandes los países todos. desarrollados del mundo no llevan carga ni en avión Ni en de bus. manera interna, ni en tractomulas. No. Es que imagínense, un tren como los que subía, que traían carga, eran 40, 50 vagones. Es así. Y cada vagón era el equivalente a una tractomula. Es así. A una tractomula, son 40, 50 tractomulas.
Imagínese usted lo que se ahorraría, cómo Entonces- quedarían nuestras carreteras. Usted sabe que una tractomula O sea, va por la costa y pisa esa carretera y la hunde inmediatamente Entonces, por el calor. lo que usted se imagina, lo que pasaría en nuestro país si tuviéramos todavía el tren, es que las calles, las vías estarían con los buses de pasajeros o Claro, con los claro, particulares claro. Y la carga iría por el tren. Y también iría pasajeros. Yo le digo, tengo entendido que el presidente Duque se comprometió a reestructurar los ferrocarriles en toda Colombia. Sí. Él se comprometió. Hombre, es que te digo, César, no me explico, por eso te dije ahora, los antioqueños, no los antioqueños, el país entero. ¿Cómo permitir que quitaran el ferrocarril? Es que el flete de Barranquilla a Buenaventura hay que ver. ¿Cuánto es el flete? En una mula, lo que dicen. Imagínate sin pagar un solo peaje. Correcto. ¿Sabe cuánto paga una tractomula que yo veo cuando paso por el peaje? ¿Cuánto paga una tractomula? 55.000 pesos en Eso. el peaje de aquí subiendo por la autopista ¿Y Medellín, cuántos Bogotá. peajes hay? Y de aquí a la costa hay por lo menos 10, 15 peajes. Esa, decime, ¿a dónde se va? En No, ca- a mí lo que no me cabe en la cabeza es que ustedes dos se montaban en el techo y lo dicen con tanto orgullo. Y no Pero les da- por favor, ¿cómo no? Vamos a hacer una pausa y me Corriendo. siguen explicando eso aquí. Una pausa y regresamos. Se montaban en el techo. trenes. Hablamos de los ferrocarriles de Colombia en nuestro programa Enhorabuena con don Ramón. ¿ah? Oiga, entre otras cosas, el túnel de la Quiebra lo terminaron en 1929. Sí, señor. En 1929. Es así. Eso fue un montón de tiempo de trabajo. Creo que fueron más de... No tanto, fueron como 6 o 7 años en que lo hicieron, ¿cierto? Y la tumba de él quedó allá, de Alejandro Ahí López. está en una de las entradas. En la entrada, ahí está. Él quiso Sí. que quedara ahí. ¿Dónde- A ver si exactamente tumban. entre qué departamentos queda el túnel de la Quiebra o eso es- Antioquia. Solo Antioquia. Aquí, en Cisneros. Cisneros, de Barbosa para allá llegando a Santiago. Santiago pasa por debajo, casi que por debajo de Santo Domingo. Pero Correcto. en este momento no es utilizable. Sí, claro. ¿Qué pasa por ahí? No, pues resulta que se las ingenia esta gente y ya hacen turismo. Marranitas. Como marranitas, es decir, como los carritos de rodillos. Correcto. Y montan carros de rodillos y van 10, 12 pasajeros tirados por moto. Y la moto le ponen unas aletas que se deslizan sobre los rieles y suben. Ellos vienen a Medellín, hombre, en eso. Sí. O sea, es que como la vía férrea está ahí, Ahí están los rieles. Bueno, perdona, poco conservada. Anda Barbosa, la estación es un desastre. La de Latillo, esas estaciones están acabadas. Entonces, lo que tú dices, puede haber un poquito de rieles, pero esos rieles están destruidos. Y hay 4 o 5 estaciones bien, todavía medio conservadas. La del Y la- Limón, por ejemplo. la del La del Limón. Limón. Ve, nosotros creo que tenemos fotos de la del Limón. sí. Nati, muéstranos al Limón, por favor. Sí. Venga, eso era hierro y lo- traviesas de madera. traviesas de madera y unos clavos, ¿eran clavos o tornillos? Vea, mire clavo. el Limón, vea esa estación. hombre, Ahí mire esa está conservada, hermosura es de una edificio. hermosura. Ese es el limón. Y vea la cascada del Limón, y ahí está la entrada, ahí está la entrada de la boca del tubo. Ah, y ahí debían de vender unos pan de quesos deliciosos. Y a hojaldra, ¿se Vendían acordate? hojaldra. No, era hojaldra. Hojaldra. ¿Qué es hojaldra? Hojaldra es como una torta, como una María Luisa muy seca. Sí. Es así. Pero oiga, ¿y qué tal las tortas de pescado? Ah, no, las no, mejores eso es tortas de inolvidable. pescado del mundo las vendían en estas estaciones. Es Son así. Tortas de pescado. Es así. pescado fresco o pescado Mira ahí seco. cómo se desviaban los trenes, o sea, Los cambios. En la las vía estaciones, férrea. los cambios, Sí. los cambios. O sea, el tren cogía y salía. Entraba. Mire ese edificio, César. ¿Usted cree que es justo que desaparezca un edificio? No. Republicano, estilo republicano. ¿Estación qué? El Limón. El Limón, En cuando lo estaban construyendo. Venga, ¿Año qué? ¿qué personas, qué oficios motivaban el tren? O sea, que el maquinista, ¿qué más? Díganme. El fogonero. Los fogoneros. fogonero. Los freneros. ¿Los qué? Los Freneros. freneros. ¿Y qué hacían? Los freneros, los que iban en el techo y que le daban vueltas a una rueda de hierro que parecía como un timón cuando iba patinando mucho o iba a mucha velocidad, ellos le mermaban velocidad. Su trabajo era Ayudaban. uno aceleraba y el otro frenaba. Ponle que fueran 10, 12 vagones. En Sí. cada vagón iba un tipo sentado junto a esa rueda. Ay, hijo. ¿Cierto? Sí, Y era- es así. Y entonces, si el tren de pronto, porque se desbocaban, si de pronto iba cogiendo demasiado impulso, Como así que se ellos- desbocaban, como un animal, como un caballo. Sí, sí. Imagínate, empieza a bajar. Y Se una cosa- cogía una... Hombre, pero contanos una cosa, ese incendio que ocurrió tan grave dentro del túnel de la Quiebra, cuando traían
unos algodones para... Yo no me acuerdo, pero sí, eso fue por mi época que... ¿Tú te acuerdas? ¿Acuerdas que hay un accidente muy grave? Un incendio. Y murieron varios dentro ferroviarios, pero yo no me varios. acuerdo, no me te acuerdo acuerdas bien de esa historia. Bueno, ¿Cómo fue esa historia? Cuéntame. No, es decir, que hubo un incendio dentro de el túnel y traían unas pacas de algodón Oiga, para coltejer. Es que sabe otra cosa, todo el algodón que se producía en el Magdalena lo traían del Correcto. ferrocarril para Coltejer y Fabricato Es y para así. esas empresas. El algodón tiene un problema muy bravo y es que el algodón se puede prender y vos no lo ves. Y Eso pueden sí. pasar horas y no ver ni siquiera el humo. Una chispa. Pero es que Sí. se prende es por dentro. Oiga, Es Entonces así, no sí, sale ni el humo así. ni sale el fuego. Y resulta que en este caso estalló fue dentro del túnel de la quiebra. Exacto. ustedes Incendio. están muy encarretados y ahorita el señor Javier Ramírez de la Fundación Banco de Alimentos de Medellín va a venir a contarnos cómo vamos a realizar este año el telealimentón. Listo. Es cierto que usted ha montado en tren, él también tiene como la edad de haber montado en tren. Sí. Hey, yo digo, no, el tren fue una maravilla. Hombre, cómo... Inolvidable. Yo me acuerdo que aquí... Oiga, pero cuénteles Hace la su obra de vida. ingeniería que fue construir el ferrocarril, la línea del ferrocarril de Cisneros a Santiago, que es una inclinación cuento, ya les voy a más o contar. menos entre el 7 y el 10%. Vea, hombre, antes de contar eso, voy a hacer entrega del libro Impresiones y Recuerdos, Jaime Tobón Villegas y Delfina Acevedo, Sí. a don Néstor Armando. Es decir, este libro lo vamos a presentar en la Academia de Historia el 2 de agosto. Sí. Y ya lo entrego en este momento a un historiador y un trabajador de la cultura. Lo entrego, Hombre, tenga la Hombre, Muchas claro gracias, que don sí. Ramón. Me siento muy honrado. Muy Bueno, Muchas gracias. nosotros también, sí, Pero es que felicitaciones. Bueno, Es que y, me incluye Gra- ahí, pero a ver, gracias, ¿dónde es que me don- incluye usted? y A a mí no me trajo nada. Ah, sí, gracias. El hombre y su mundo. Sí, El Ramón hombre y el Alberto mundo. Mejía. Ramón Alberto Mejía Borges. Mucho para gusto, ti. sí, señor. Para ti que te mereces ese libro. Mi Dios le pague, gracias. Porque Pero venga. Es que nos ha nosotros traído muchas cosas. Escuchamos Ah. el programa de ustedes y nos encanta. A ver, me gusta ¿dónde es que mucho. estoy yo? ¿Dónde es que está la Bella Villa? Página, permíteme. Ahí junto A al ver, tren. a ver, un momentico. Néstor Armando. Chu. Este libro es de Delfina Acevedo Restrepo, el autor. Este libro lo vamos a presentar y entregar pasado mañana. Sí. Y estas fotos que tiene don César Es que usted en este momento, me trajo un montón de fotos aquí. mi padre era ingeniero. Vea, es que fue por esto que lo publicaron. Vea, por mi libro, esto, Al este libro libro, La Bella Villa. La Bella Villa. Voy a ir mostrando esas foticos, vea. Dele. Que trajo aquí también don Ramón, porque no voy a mostrarlas al revés. Venga, esta foto que es, Ramón. hombre, esta foto, decime don Néstor Armando, me parece que es en la línea de el Vea, ferrocarril. vea la llama más No, grande. pero vea. es la entrada. ¿Esa la entrada del es túnel. para dónde? Más o Es la menos. entrada del túnel. ¿Pero no a es- dónde? ¿En qué ruta? ¿En la de No. Bolombolo, la Pintada? Me No, suena, no sé, ese no me sé. suena más por el lado del norte. Del norte. Porque, sí, porque esa no es la entrada característica del túnel de la quiebra. No, esa forma de la correcto, entrada no, del túnel. ese es otro Es más túnel. como de Amagó por ese lado. Correcto, seguí. ¿Y usted dónde tenía estas fotos? Hombre, son de mis padres. Es que esta aquí no veo Fallecido, nada. guardo esas fotos con todo el cariño del Aquí, mundo. esta muestra cómo se... Pero es que venía, allá atrás dice algo. Ah. Es que por detrás creo que dice el qué. Este se llama es que El Silencio. Ah, las minas del silencio. Exacto. Ay, ¿En dónde? ay, ¿En ay. Titiribí? Sí, claro, la mina de Carlos Coriolano Amador Exacto. Las Minas del Silencio. y el Zancudo. Exacto, sí, señor, dele. ¿Sí la viste? Muy bien, pero yo veo otra. Sigamos viendo. Esta por detrás dice cortes del lado norte del túnel 22.6. ¿Esto qué es? Hombre, este es que un corte de un Como túnel. cortaban la montaña. Sí, mire, corte, Como por eso hace un cortaban la canalón. montaña. Cortaban la montaña, Vea, exacto, ese corte. Pero ese no sé, esa entrada. de Hombre, cuál creo túnel que eso es para el nordeste, creo. Debe ser como el de Amagá. Correcto. Sí, seguí, don César. Ah, yo sigo don Bernardo. Don Ramón. Aquí, mira este. ¿Pero qué dice atrás? Ay, aquí Hombre, dice esas son el Jonás. caserío. Ah, Jonás. Jonás fue una estación por dónde? Jonás no fue por Fredonia, me yo no suena sé. por Fredonia. debe ser. Sí, Yo no sé. sí. No Hombre, sé. ese es el caserío donde vivían los obreros. El esto que campamento. el campamento, esa es la palabra. Esto que estamos Seguí. haciendo aquí Sí, es lo que ya se perdió en la casa, en las visitas. sí, señor. Uno llegaba a la visita, uno iba donde la tía Mariela, o donde la tía Rubiela, Eso es cierto. o donde la tía Eugenia.
¿cierto? Y uno llegaba a hacerle la visita. Mientras le traían los plátanos calados, a uno le sacaban los álbumes. Y uno empezaba a ver, por ejemplo, esta historia es maravillosa, qué bueno poder tener la posibilidad de recordar desde las imágenes, desde la fotografía, nuestra historia. Una cosa es que nos la cuenten, como usted lo hace, que nos cuente la historia. Y otra es empezar a ver y comparar, por ejemplo, cómo era Cartagena, en 1920 y cómo es hoy. Y la diferencia. Cómo era Pereira, Manizales, Armenia, sin los desarrollos actuales. Sí. Usted también tiene una tarea ahí de Hombre, hacer tú lo libros. que estás diciendo es importantísimo, el estilo republicano de Medellín. El Teatro Bolívar lo tiraron al suelo, el de Europa lo tiraron al suelo, el Banco de Londres, ¿el qué? El Junín. Hombre, yo no sé por qué aquí hay ya tanto interés de plata, hombre, tumbar esos valores. Mire Sáquela, hermosa. Esta foto está así, mire. Pues. Viejos ingenieros, no puedo identificarlos. Aquí muchos ¿Qué dice ingenieros. atrás? ¿Qué dice atrás? Mira, no. ¿Sabe? Le voy a leer, no, le leería, pero no dice nada. No dice nada. Ah, bueno, pero me vas a tu buena Viejos voluntad. ingenieros de Antioquia. A ver, ¿quiénes pueden No, miren dónde están parados. Ey, Sobre el señor, puente. en los Polines. Acordate vea. que- No, es que Mire. van montados en una carretica. Esas carretas en las que transportaban los polines y los rieles. Correcto. ¿Los qué? Los Los polines, que son las traviesas, Sí, pues, los señor. palos que van Es así. debajo Los de... palos se llaman ¿Eran de molinos. comino o eran de qué? ¿Comino no sé. o...? No sé, en todo caso La una madera traviesa era demasiado- muy fina, era una demasiado madera... fina. Claro. Muy Mire que bien. ya, por ejemplo, me puse a observar el metro. El metro usa Permíteme, yo te unas recibo. traviesas, digámoslo de esa manera, Sí. pero son Poner de esa, armado, son de hormigón, escribirá. son de cemento muy fuerte. Sí, señor. Pero esto era pura madera. ¿Comino o...? Mira el autotren, ve. Ese sí no lo conocí yo, eso fue muy viejo, eso fue para Marinilla, aquí por Piedras Blancas. Ese era el tranvía. Tranvía. Al del que usted hablaba tranvía ahorita. de Marinilla. A Marinilla, sí. Claro, que nunca lo dejaron terminar los de Río Negro, No lo dejaron terminar. por rivalidades políticas. Es así. O sea, estaba Eso es como por Santo Domingo Sabio para arriba. Es así. pero tenemos- era la misma vía férrea. Claro. Y le montaban como un carrito. Como Sí, estos que el son- tranvía. Pero mira este. Sí. Néstor, mira este. Muy antiguo. tranvía? eso, antiquísimo, antiquísimo. El tranvía. Hombre, hablando otro punto, don Néstor Armando, otro punto, el viejo Circo España. Lo que tiene don César allí, mi padre le tocó la desbaratada, la del Sí, Circo sí, España. sí, sí. ¿Tú recuerdas el Circo España? No, Que- yo no lo conocí. No, lo sí, conociste. sígale preguntando sobre eso. Él le da risa. Venga, Eso fue a vea, Darío que le Néstor, tocó, pero Néstor, sí sé cómo era. Exacto, pero sí sabe la ¿Me historia. hace un favor? Yo lo voy a ponchar y usted lo lee. Hágale No, pues. bueno. Hágale. Y el viejito soy yo. Léalo pues, léalo. Léalo, léalo. Medellín, diciembre 16 de 1939. El señor don Ramón Mejía, presente. Estimado señor, por la presente manifestamos a usted nuestros agradecimientos por su magnífico trabajo en la desarmada de la estructura del Circo España y hacemos constar, con mucho gusto, que tanto su trabajo como su conducta durante el tiempo que estuvo con nosotros han sido plenamente satisfactorios. Atentos y seguros servidores, Molina Koch y compañía, ingenieros. Esto fue escrito a máquina. ¡Claro! Sí, señor. Y ¿Qué máquina? ¿Qué tipo de máquina? Y mírele usted la ortografía y las Ey, tildes. Mire, No, mire, señor. pónchelo otra vez. Sí, mire claro, ese, sí, el sí. tanto tildado. Y Póngale mire, cuidado, me mírele, llamó la muy atención. Muy buena observación. Mire las Sí, tildes. señor. Y Vea, mire, mire, que tanto. Y Mire ese cómo tanto le dieron tildado. de duro a Sí, ese señor. Es muy buena observación. mire cómo le dieron ese tipo. Ay, durísimo. Qué bien, hombre. Vea. Sí, señor. Y así era, y esto fue, vea, Medellín, Ah, diciembre. un momentico, que ahí sí vi un error. ¿Qué vio? No, pero es por el doblado de la carta. Magnífico que se ve Ya, sin eso tilde, es pero no, ahí doblado está de la la carta. tilde. Ahí está, sí. El doblado Vea, de y la fue carta. ahí Medellín, sí. diciembre 16 de 1939. O sea, dirigido ¿a quién? A mi A señor don padre. Ramón señor Mejía, padre. padre Sí. Muy bien. de su homónimo aquí. Y usted estuvo, Néstor, en la construcción del Circo España y también cuando lo... Yo estuve, me tocó registrar el hecho cuando yo era periodista que me tocaba cubrir el área, bueno, en la metropolitana no. en la Mire cómo casa se del ríe, pueblo. mire cómo se ríe Ramón. Hombre, es que está bueno ese relato. Pero si es que estábamos juntos. Claro. Lo hacíamos. Estaban juntos, Ramón, pero ¿cómo es posible? Hombre, somos casi de la misma época. Yo soy modelo 1940. Hombre, por Dios, No, entonces sí me llevas unos cuantos años. sí lo disfrutamos mucho. Porque Está yo soy muy modelo, joven, hombre. yo soy modelo 52. Pero oiga, sí es cierto que
que seríamos otros, seríamos totalmente diferentes si no hubiéramos permitido que se acabara nuestro tren. Eso es así. Eso es absolutamente cierto, Eso es pero vea, ¿sabe una cosa? Del abogado del sombrero. Al ferrocarril lo acabaron en 1964, Sí. el de Antioquia, El de y Antioquia. pasó a ser ferrocarriles nacionales, Sí. que ya trajeron las locomotoras diésel, Es así. ¿cierto? Es así. Trajeron las locomotoras diésel. Cuando liquidaron ese ferrocarril de Antioquia, era un furgononón de plata, algo así como 300.000 pesos. Bueno, en fin, no sabría decir cuánto. Ese fue el capital semilla del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. Del Sí, IDEA. señor. Esa plata la cogieron y la invirtieron en el IDEA. En el IDEA. Pues bien. Eso fue en 1964. Pues yo le digo una cosa. Todos esos pueblos, después de que acabaron el ferrocarril, se murieron. Es así. Cisneros se quedó suspendido en el tiempo y sigue viviendo de la nostalgia Es y así. no hay nada. Caracolí Vea tuvo la esta fortuna. belleza. Vea. Hombre, seguí Este es el don Néstor puente Armando. de Don John. Hombre, estoy yendo para Bolombolo. Esto es de aquí abajo de Amagá, hacia Mire esa abajo. estructura, vea. Ah, no, Qué no, bueno. no, no, no. Pues vea, qué bueno tener un Oiga, pero invitado venga. como Ramón. Mire, por ejemplo, querido. Caracolí, menos mal que le hicieron carretera. Pero de ahí Sí. para abajo, Monos, Pavas, todas esas Sofía. estaciones se murieron. Todo eso Botero, murió, Botero, todo eso se todo murió. está muerto. Santiago es un pueblo muerto. Es así. Ah, Es así. vamos a seguir en la tercera parte de nuestro programa con un invitado bien importante con el que vamos a hablar del telealimentón. Y le queremos agradecer a Ramón Alberto por estar con nosotros. Todo un Enhorabuena. gusto, hombre. Vea, ¿Cómo- perdón, antes de que termine. ¿Pero para dónde va? Ah, venga. ¿dónde va, Antes, Ramón? la carta García se la traje para que le regale aquí a todo el ¿Qué personal. trajo? La Carta García. Para hablemos todos. de la Carta García en un próximo programa y Sí, lo regalamos, claro, sí, ¿le hagámosle. parece? Es que vale Gracias la por el pena regalo. hacerlo. Con todo gusto. Gracias por venir. La Con Carta todo García, gusto. Me uf. siento muy honrado y les agradezco al público de Televid y a ustedes. Me siento muy honrado. Congregante mariano, usted, querido. usted es dueño de este canal Muy querido, también. me siento muy honrado y para mi concepto como periodista, escritor e investigador colombiano, me siento honradísimo de este conversatorio que fue de lujo. Pero se fue rápido, Sí. ¿cierto? Amigo mío, muchas gracias. Y Gracias por el regalo. Ese libro está Muchas muy gracias. interesante, venga. Yo se lo Ramón, guardo. Gracias por venir.